la segunda mitad del embarazo. Femenina de 30 años, gesta 4, parto 3, con embarazo de 32 semanas de gestación y sangrado transvaginal claro, escaso, rojo, rutilante e indoloro. Principios básicos. Pida ayuda. En sospecha de placenta previa, no realice tacto vaginal. El sangrado puede ser catastrófico. Evalúe de inmediato el estado general de la mujer y mida los signos vitales. Recuerde, el signo más temprano de choque hipovolémico es la taquicardia. La mayoría de las embarazadas sanas permanecen hemodinámicamente estables hasta que sufren una pérdida de 1500 mililitros o 20% del volumen plasmático. Por lo tanto, si no se trata de forma adecuada y oportuna, la mujer se descompensa rápido y puede morir. Cuanto más rápido se intervenga, el pronóstico mejora de manera sustancial. En una mujer con hemorragia mayor o igual a 1500 mililitros o con inestabilidad hemodinámica, vigile la permeabilidad de la vía aérea, aplique oxígeno suplementario con puntas nasales o mascarilla facial. Coloque 2 catéteres venosos gruesos, mayor o igual a 14 o 16 French. Inicie reposición de líquidos con soluciones cristaloides de 0.5 a 1 litro en 30 minutos. Puede asociarse coloides de 0.3 a 0.5 litros y repetir, según la magnitud de la inestabilidad hemodinámica. C. Coloque una sonda vesical con una bolsa de recolección urinaria. Coloque a la mujer en posición de Trendelenburg con inclinación izquierda para evitar que el útero grávido comprima la vena cava inferior. Evalúe en forma continua la PA media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y la diuresis mayor o igual a 1 mililitro kilogramo hora. En forma simultánea, al manejo inicial para la estabilización, busque referir de inmediato a un hospital en donde se confirme el diagnóstico por ultrasonografía y se establezca el tratamiento específico según las características particulares del caso. Placenta previa. Definición. La placenta previa es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, pudiendo ocluir el orificio cervical interno. Es la primera causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, de 1 a 200 partos, y se asocia con riesgos elevados de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Clasificación. Según la localización de la placenta puede ser total o completa, cubre la totalidad del orificio cervical interno aún con dilatación avanzada. Parcial, cubre el orificio cervical interno solo parcialmente. Marginal, el borde de la placenta está en el borde del orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa. Lateral, o de inserción baja, el borde placentario se encuentra en el segmento inferior menos de 2 a 3 centímetros del orificio cervical interno. Factores de riesgo. Cicatrices urinarias, uterinas, aumenta con el número de cesáreas anteriores, embarazo múltiple, multiparidad, edad materna avanzada, tabaquismo y consumo de cocaína. Diagnóstico clínico. Se basa en la anamnesis, ya que está contraindicado el tacto vaginal. La aparición brusca de hemorragia indolora, clara, roja y rutilante es el signo cardinal. Por lo general es intermitente, progresiva y no se acompaña de hipertonía. Se puede realizar exploración cuidadosa con espéculo vaginal para descartar causas no obstétricas, cervicitis, traumatismo, pólipos, cáncer cervical, sangrado urinario o rectal. B. Laboratorio y gabinete. El ultrasonido es el método diagnóstico de elección. Puede ser el transvaginal o abdominal. Se recomienda realizar ultrasonido Doppler para descartar acretismo placentario. En caso de hallazgo ultrasonográfico de placenta previa en el primero y segundo trimestres, se esperará a corroborar diagnóstico por ultrasonido a las 28 semanas de gestación, tiempo en el que la placenta alcanza su localización definitiva. Tratamiento. Ingreso hospitalario inmediato. Signos vitales. Colocación de 1 o 2 vías venosas para obtención de muestras iniciales y reposición de volumen con cristaloides, primero y coloides en caso necesario. BH, pruebas de coagulación y pruebas cruzadas. Prevenir al equipo sobre la posibilidad de requerir sangre o hemoderivados. Evaluar bienestar fetal. Profilaxis anti-D si la madre es RH negativo. Placenta previa, confirmada por ultrasonido. Ingreso hospitalario, reposo y observación. Estado hemodinámico materno inestable, manejo del choque y transfundir. Estable, conducta expectante, madurez fetal, finalización de la gestación. Evaluar estado fetal.
Afectación fetal, cesárea. Acretismo placentario. Es la placenta insertada total o parcialmente en el miometrio. Es acreta si las vellosidades están ancladas al miometrio, pero no penetran en él. Increta si invade el miometrio, sin llegar a la serosa. O percreta si atraviesa todo su espesor. El riesgo de acretismo en placenta previa es 15% si hay cesárea anterior, pero si hay 2 o más aumenta a 50%. Por lo anterior, es importante descartar que en presencia de la asociación de placenta previa con antecedentes de cirugía uterina, como cesárea o legrados repetidos, es imperioso descartar acretismo placentario. El diagnóstico requiere ultrasonido Doppler y su tratamiento exige un hospital que cuente con un equipo quirúrgico experimentado, banco de sangre y un área para manejo de pacientes en estado crítico. Diagnóstico. El método de la elección es un ultrasonido Doppler. También se puede diagnosticar hasta el momento del parto cuando la placenta no se desprende de manera espontánea y fracasan las maniobras habituales para intentar facilitar el desprendimiento. Tratamiento. En sospecha de acretismo, si no se encuentra en un hospital en el que eventualmente se pueda recurrir a histerectomía o ligadura de arterias hipogástricas, no intente el alumbramiento manual, solicita ayuda, mantenga el pinzamiento del cordón, estabilice hemodinámicamente y refiera de forma inmediata. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Definición. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es la separación placentaria completa o parcial de la decidua basal, que ocurre después de las 20 semanas de gestación y antes del tercer periodo del trabajo de parto. Es la segunda causa de frecuencia de hemorragia de la segunda mitad del embarazo, de 1 a 200 o 300 partos. Se asocia con mortalidad materna y perinatal. La relación con bajo peso al nacer y prematuridad es frecuente. Clasificación leve. Menos de 25% de desprendimiento, solo hemorragia vaginal, no hay afectación fetal ni materna. El útero puede relajarse por completo entre contracciones. Moderada. Puede haber datos de choque, hemorragia oculta, se presenta hipertonía y dolor uterino continuo. Se asocia con sufrimiento fetal. Grave. Más de 2/3 desprendidos, cursa con dolor uterino intenso, estado de choque, daño renal, coagulopatía y casi siempre muerte fetal. Factores de riesgo. El factor más claramente relacionado con su aparición es la hipertensión materna. Otros son mujeres mayores a 35 años, multíparas, uso inadecuado de oxitocina, descompresión brusca del útero sobredistendido, por ejemplo, después del nacimiento del primer producto en embarazo gemelar o después de romper membranas en polidramnios, antecedente de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, coriopnionitis, adicciones, alcohol, tabaco, cocaína y déficit de ácido fólico. Diagnóstico. Clínico. Puede haber o no hemorragia transvaginal oscura, debido a que si el desprendimiento es central, la sangre puede no salir al exterior y se desliza por debajo de las membranas, originando un hematoma retroplacentario. Si es lateral, se exterioriza con más facilidad. Otros datos clínicos son líquidos amnióticos sanguinolento, hipertonía y taquicistolia uterina, dolor abdominal y o pélvico súbito. Trabajo de parto pretérmino, datos de sufrimiento fetal agudo o muerte fetal, choque hipovolémico e incluso coagulación intravascular diseminada. Laboratorio y gabinete. En el ultrasonido no siempre se localiza el hematoma retroplacentario, por lo que no se demostrará la instalación del tratamiento por su realización, especialmente en casos en los que el feto siga vivo. Biometría hemática completa, cuantificación de plaquetas, pruebas de coagulación, pruebas cruzadas, así como pruebas de función renal. BUN y creatinina sérica. En caso de sospecha de coagulación intravascular diseminada, se deberá solicitar la cuantificación de fibrinógeno, productos de degeneración de fibrinógeno y prueba de anticoagulación del dímero D. Tratamiento. Estabilizar a la madre. A. Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y flujo continuo de oxígeno. B. Administración rápida de líquidos, 2 venas canalizadas con solución salina al 0.9% o Hartmann. Carga rápida de 300 a 700 mililitros a pesar
a pasar en 4 horas, continuar con reposición de líquidos según la hemorragia, monitoreo continuo de signos vitales maternos y de la frecuencia cardíaca fetal, control de la diuresis mayor o igual a 1 mililitro kilogramo hora, asegura una perfusión periférica correcta, reservar como mínimo 4 unidades de sangre, concentrado eritrocitario, plaquetas y crioprecipitado. Como regla general, se realizará cesárea urgente por el riesgo de infiltración hemática en miometrio, atonía uterina y coagulación intravascular diseminada. Complicaciones. Coagulación intravascular diseminada 10%, lesión renal aguda 1 a 3%, útero de Cavalier, infiltración de sangre miometrio con extravasación de sangre en la cavidad peritoneal que lleva a atonía uterina, embolia de líquido amniótico rara, necrosis isquémica hepática renal, síndrome de Sheehan, hipoxia y muerte fetal o muerte materna. Rotura uterina. Definición. Es la solución de continuidad no quirúrgica de la pared uterina que ocurre de forma espontánea o traumática por encima del cérvix en gestaciones avanzadas. Habitualmente las del cérvix reciben el nombre de desgarros y del cuerpo, que se producen en gestaciones pequeñas. Se denominan perforaciones uterinas. Clasificación: por causa traumática o espontánea. Por grado: completas abarca el músculo uterino y peritoneo visceral. Incompletas no incluye el peritoneo visceral, por ejemplo, de licencia de cesárea previa. Por su extensión: totales cuando involucran tanto el segmento como el cuerpo uterino, y parciales cuando solo involucran el segmento o el cuerpo uterino. Factores de riesgo: cirugía uterina previa, cesárea, roturas reparadas, metroplastías y miomectomías, multiparidad, embarazo múltiple, legrados uterinos repetidos, infecciones uterinas, adenomiosis, trabajo de parto prolongado, macrosomía fetal subvalorada, uso inadecuado de oxitocina o prostaglandinas, maniobra de Chris-Teller, versión interna o aparición de forceps alto. Diagnóstico: se presenta de forma brusca durante el parto. El sangrado puede ocurrir por vía vaginal a menos que la cabeza fetal bloquee la pelvis y el sangrado se produzca dentro del abdomen. El estado general de la paciente es grave, se palpan las partes fetales, cursa con dolor intenso, cese de la dinámica uterina y atonía uterina. La presentación fetal se aleja del estrecho superior. Datos de sospecha: paciente multípara, intranquila, con trabajo de parto prolongado, policistolia que no corresponde con el progreso de la presentación, dolor suprapúbico súbito e intenso, palpación de partes fetales, detención del trabajo de parto, distensión marcada del segmento inferior con ascenso del anillo de Bandl que puede llegar al ombligo, en cuyo caso la rotura es inminente, signo de Bandl. Palpación de los ligamentos redondos, atención, signo de Frommel, o taquicardia, hipotensión arterial inexplicables y hematuria. Tratamiento: en caso de sospecha, suspender oxitocina o prostaglandinas, suspender maniobras o instrumentaciones que intenten la extracción por vía vaginal, rotura uterina, medidas de soporte cardiorrespiratorio, tratar el choque hipovolémico, la parotomía urgente que intenta reparar la rotura. De no ser así, se realiza histerectomía total y ligadura de arterias hipogástricas. Dado el riesgo aumentado con cada embarazo, una vez superada la emergencia, considerar anticoncepción permanente. Diagnóstico diferencial: es obligado diferenciar entre placenta previa, rotura uterina y otros accidentes placentarios como vasa previa. El cuadro de abdomen agudo obliga a descartar otras causas como torsión del ovario, perforación visceral y pancreatitis, etc. Diagnóstico diferencial entre hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Preguntas de guardia: ¿cuándo se sospecha de placenta previa? Siempre que se
Presenta hemorragia indolora en la segunda mitad del embarazo. Se trata de una placenta previa hasta no demostrar lo contrario. Está proscrita la realización de tacto vaginal cuando se observan cambios hemodinámicos significativos en las embarazadas, hasta que hay pérdida de 20 a 30% de su volumen plasmático. Por lo tanto, es indispensable saber realizar el diagnóstico temprano de choque. ¿Cuáles son los tipos de presentación de hemorragia obstétrica? Interna, cavidad peritoneal, externa a través de los genitales externos.